Lightning McQueen, the world's fastest racing machine. Is this Harv, the world's greatest agent? And it is such an honor to be your agent. It almost hurts me to take 10% of your winnings. Cuando recuerdas a tus personajes favoritos, seguro piensas en cómo se ven, hablan y obviamente en su nombre. Asumes que el resto del mundo los ve y escucha exactamente de la misma manera. Pero esto no es del todo cierto y resulta estar bastante alejado de la realidad. Por su naturaleza, los personajes animados son sujetos de alteraciones según sus distintos tipos de público. Personajes de películas como Cars, Aviones, Moana y la franquicia de Shrek han sido personalizados para ajustarse de mejor manera a ciertos países. Te mostraremos 18 de estos ejemplos. En 2016, la película Zootopia de Walt Disney Animation Studios presenta un mundo en el que los animales toman el papel y realizan actividades que naturalmente haría un humano. Esto incluye, por ejemplo, a un conejo policía, un zorro estafador, una musaraña criminal y un alcalde presentado en forma de león. También encontramos a los dos presentadores de noticias. Uno era un leopardo de nieve y el otro dependía enteramente del país en el que se estuviera viendo la película. En Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, el presentador era un alce. En China, era un panda. En Australia y Nueva Zelanda pusieron a un koala. En Brasil a un jaguar y en Japón a un tanuki, también conocido como el perro mapache japonés. En la película de Walt Disney Animation Studios, Aviones, cinta en la que los personajes son, aviones que hablan, I'm afraid of heights. That airplane needs some help. Y'all know that, right? en otros países se presenta de formas distintas a uno de los personajes principales. La avioneta heroína Rochelle, doblada por Julia Louis-Dreyfus. Esta versión estaba inspirada en el Bay Super V. En Australia y Nueva Zelanda, Rochelle fue recontextualizada como un avión postal de Tasmania con la voz de Jessica Marais. En Italia es Azzurra, una avioneta prototipo doblada por Micaela Ramazzotti. Ralph el Demoledor fue la película de Walt Disney Animation Studios de 2019, con John C. Reilly en la voz principal. La película fue un éxito. Presenta un espacio en el que conviven y se mezclan distintos personajes de videojuegos, incluidos los japoneses. El personaje secundario, llamado Minty Saki, una corredora del juego Sugar Rush, obtuvo su nombre del director animador Hayao Miyazaki, cuyo trabajo incluye El castillo de Cagliostro, El castillo vagabundo, Ponyo y Se levanta el viento. El nombre cambió para la versión japonesa de la película. El apellido fue sustituido por Sakura y tuvo una completa renovación de imagen. El personaje se presenta con un brillante labial rojo, el pelo verde, corto, con fleco tanto en la frente como a los lados, y un moño extrañamente salpicado de chocolate. Siguiendo con Ralph el Demoledor, no solo Minty Saki fue transformada para la versión internacional. En Ralph, hay un personaje llamado Dr. Brad Scott. Él es el prometido muerto de Temura Calhoun del juego Hero's Duty. En la versión original, la voz de Scott era la de Tim Mertens. Pero en el Reino Unido se utilizó al popular presentador de radio y televisión Nick Grimshaw, reconocido en Inglaterra por ser parte de la estación más escuchada BBC Radio 1. De la misma manera en que Aviones se trata de aeroplanos antropomorfos, igualmente la película Cars se centra en automóviles y todo tipo de vehículos antropomorfos. Una brillante propuesta por parte de Pixar que utilizó las voces de talentos como Owen Wilson, Paul Newman, Larry, el chico del cable, Bonnie Hunt, Chuck Marine, George Carlin y Michael Keaton. Pero un personaje es interpretado por dos personas distintas según el país. Estamos hablando de Harv, el agente de Rayo McQueen, quien no aparece en pantalla pues solo habla por teléfono con Rayo. Hello. Is this Lightning McQueen, the world's fastest racing machine? La voz en la versión inglesa es Jeremy Clarkson. Yeah, that would be great. We should totally... Yeah, whatever. Listen, Dad, take care, mate. I've got to go. Bye. Tiene sentido, pues es conocido por shows de automóviles como Top Gear y The Grand Tour. Pero en la versión original de la película, la voz es la de Jeremy Piven, quien no tiene ningún tipo de vínculo con el automovilismo. En la secuela de Cars, llamada Cars 2, sale el personaje Jeff Corbett, quien lleva la voz de Jeff Gordon, un conocido corredor de coches de serie. Para las versiones internacionales, el personaje fue renombrado y doblado por corredores profesionales mejor conocidos en sus regiones, pues las carreras de coches de serie no son muy populares en el resto del mundo. En el estreno australiano se utilizó a Mark Winterbottom y se le dio el nombre de Frosty.
En la versión española, la voz y el nombre es la del corredor de Fórmula 1 Fernando Alonso. Para Rusia, Vitaly Petrov de la Fórmula 1 también da nombre y voz al personaje. En Suecia, bajo el nombre de Flash, la voz es de Jan Nilsson, corredor de Touring. Finalmente, en Alemania, Sebastian Vettel de la Fórmula 1 es la voz de Sebastián. Intensamente de 2015 se desarrolla en la mente de una niña llamada Riley. Ella y su familia deben adaptarse a su nuevo medio ambiente. De la misma manera nos podemos adentrar en la mente de otros personajes, incluso miembros de su familia. Durante la escena de la cena, el público, en su mayoría norteamericano, vio cómo dentro de la mente del padre de Riley se jugaba un partido de hockey. Para el resto del mundo lo que sucedía era un partido de soccer o fútbol, si así lo prefieren. La razón para la versión del soccer es que dicho deporte es el más popular del mundo, mientras que la popularidad del hockey se limita a un reducido número de países. El icónico personaje Mickey Mouse es discutiblemente el personaje animado más reconocible del mundo. Mickey lleva el mismo nombre o una variación lógica en todo el planeta. En Italia, sin embargo, siempre tuvo su nombre modificado. Para los creadores de la pizza y la pasta, él es Topolino. Todo se remonta a 1932, 4 años antes de que Walt Disney creara la primera caricatura de Mickey Mouse, el botero Willy. El italiano Mario Nervini comenzó a hacer caricaturas propias del ratón, pero no aseguró los derechos de su creación. Esta situación legal lo hizo dibujar a un personaje llamado Topolino, cuyas 2 palabras se traducen como pequeño ratón. Aunque eventualmente sí obtuvo los derechos del ratón por parte de Disney, las caricaturas ya habían crecido en popularidad. Así que ajustó el nombre de Mickey a una sola palabra y comenzó a llamarlo así. En la película de Buscando a Dory, hay un instituto de vida marina donde termina Dory después de ser capturada. En el lugar hay un personaje que transmite mensajes grabados por el sistema de sonido público. En Estados Unidos y varios de los países de habla inglesa, el papel es de Sigourney Weaver. En Brasil, el papel lo hace la periodista Marilia Gabriela. En Polonia, la narradora de documentales Krystyna Subauna. Y en español, el astronauta Rodolfo Neri Vela. Todos se interpretan a sí mismos. Tristemente, para la versión inglesa no pudieron conseguir a David Attenborough, el narrador original de la serie Planeta Azul y una de las figuras más importantes para la televisión y el naturalismo del país. Las tortugas ninja son íconos de la cultura pop moderna. La naturaleza del show incluye un poco de violencia, que difícilmente será de clasificación adulta, lo que nos haría pensar que algo muy violento para los niños relacionado con las tortugas no existe. Pues no. Cuando el show se estrenó en el Reino Unido, el nombre sufrió un cambio. Se introdujo la palabra héroe, pues al parecer ninja tenía una connotación violenta, lo que resultó un intro muy editado. En todo el equipo, Miguel Ángel fue el que más sufrió. En el Reino Unido, los chacos son un arma restringida, obligando a que todas sus escenas fueran reemplazadas por una especie de gancho llamado la línea tortuga. Por suerte, hoy ya no es el caso, pero sí fue un factor en los 80s cuando el show se transmitió por primera vez en dicho país. Moana de 2016 puede ser un clásico animado de Walt Disney Animation Studio, pero su personaje principal, así como su título, tuvieron que ser modificados en ciertos países. En Italia se renombró gracias a la existencia de una famosa Moana, la hoy difunta Moana Pozzi. Por sorprendente que parezca, Moana Pozzi fue una actriz de películas para adultos que murió en 1994. Fue increíblemente popular dentro de todos los círculos sociales. El cambio era necesario para lograr separar la película como un producto para el público infantil de una dirigida para los adultos. En otros países europeos, como España y Rumania, el título y nombre del personaje principal tenían otro tipo de problemas. Existía una disputa con una marca por los derechos de la palabra Moana, así que la película terminó por llamarse Baiana. Mr. Increíble tenía un archienemigo que se llamaba Bon Voyage. El nombre de supervillano francés era una pantomima que respondía al juego de palabras Bon Voyage, que literalmente se traduce como buen viaje. Funciona en 2 niveles, no solo porque su arma preferida son las bombas, sino porque tiende a escapar de su heroico némesis, lo que para sus ojos es un buen viaje. Podrías pensar que su nombre es el mismo o similar en todo el mundo, pero no es el caso. De hecho, en Francia el personaje cambió de nombre por Folamour, que significa algo completamente distinto. Los Simpsons tienen una gran variedad de personajes que vienen de distintos países y contextos. Está Apu, el inmigrante indio. Willy, quien parece un escocés feral.
el estudiante de intercambio alemán con sobrepeso Jutta Sorker, Das ist gut, nein? Rainer Wolfcastle, la estrella de acción austriaca, por mencionar algunos. Pero todos tienen algo en común, y eso es que hablan inglés. El hombre abejorro, en cambio, es la estrella de un sitcom mexicano hablando en español, por lo que siempre habla en ese idioma, y nadie lo entiende a su alrededor. Para la versión en español, nada del personaje se adaptó a otro idioma, por lo que todos pueden entenderlo a la perfección. ¡Ay, qué día miserable a trabajo! El humor recae en la botarga de abeja que viste y en la esporádica comedia física de la que es sujeto, lo que cambia totalmente al personaje en los países de habla hispana. Buzz Lightyear es uno de los personajes animados más icónicos de todos los tiempos. Tim Allen le ha dado voz desde 1995 y es visto como un ídolo que tiene ideales esencialmente americanos. No time to explain. Attack! Para Toy Story 2 de 1999, una escena tuvo que ser modificada para el público internacional, cuando Buzz dice su discurso motivacional para que sus compañeros juguetes se unan a la misión de rescate. En la versión estadounidense aparece la bandera en el fondo al mismo tiempo que se escucha el himno nacional. La versión internacional, en cambio, muestra una ilustración del mundo y se escucha la composición de Randy Newman, One World Anthem, lo que dibuja a un Buzz más global en contraste con un personaje específicamente proamericano. En China, los censores han prohibido todo aquello relacionado con Winnie Pooh, incluidas caricaturas y la película de 2018 Christopher Robin. La razón es algo graciosa. Todo se debe a que el personaje de Winnie Pooh ha sido utilizado por la gente de China para burlarse del presidente Xi Jinping, lo que al gobierno no le ha parecido muy gracioso. En 2013, durante su visita a los Estados Unidos, una imagen del entonces presidente Barack Obama paseando al lado del presidente desató todo. La imagen comparaba a Winnie con un corpulento Xi que caminaba junto a un larguirucho Obama. En estos términos no significa que el personaje haya sido modificado, sino que lo que este representa para el público chino merece su prohibición. Esta parte tampoco responde a cambios físicos o puntuales en los personajes, sino que todo recae en cómo son percibidos. Estamos hablando de la controversial película de 2016, La fiesta de las salchichas. En la mayoría de los países los personajes son percibidos por lo que la comedia oscura de Seth Rogen, Evan Goldberg y Jonah Hill pretendía: ser una película de adultos con personajes groseros y vulgares, algunos adictos, otros muy sugestivos, así como productos de higiene femenina que hablan. Pero al parecer un país piensa que estos sí son para niños. ¿Quién? Suecia. La nación escandinava consideró que La fiesta de las salchichas y sus polémicos personajes eran aptos para niños de 7. Recibió una clasificación de 11, que contrariamente a lo que conocemos significa que es apta para niños entre 7 y 11 años. Es bien sabido que Suecia es un país liberal, pero esto es demasiado, ¿no crees? La serie de Shrek es una de las franquicias más populares alrededor del globo, con un cast de voces retacado de estrellas de todo el mundo. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz y Julie Andrews le dieron voz a los personajes en toda la serie. Pero en 2004, para Shrek 2, algunos personajes fueron doblados por distintas personas dependiendo del país de estreno. Doris, la fea hermanastra, es un ejemplo. En Estados Unidos e Inglaterra, Doris fue doblada por 2 famosos anfitriones de programas televisivos, Larry King para los americanos y Jonathan Ross en Reino Unido, ambos sumamente populares en sus regiones. King ha estado en Larry King Live y Larry King Now, Jonathan Ross en Viernes por la Noche con Jonathan Ross y el show de Jonathan Ross. Terminamos con otro personaje de Shrek 2. Como Doris la hermanastra fue doblada por 2 distintas personas para Estados Unidos y Reino Unido, otro personaje fue doblado por distintas estrellas en puntos opuestos del Atlántico. Hablamos del anunciador de la alfombra roja, que aparece durante la recepción del baile real en Muy Lejano. Para Estados Unidos la voz fue de la famosa legendaria comediante Joan Rivers, mientras que en Reino Unido fue Kate Thornton quien fue la anfitriona del show de X Factor. Rivers fue muy popular en Estados Unidos, pero no dentro del Reino Unido, razón entendible. Aunque en retrospectiva, Kate Thornton no parece ser muy buena elección, ya que hoy está completamente desaparecida de la televisión. ¿Disfrutaste el video? ¿Sabes de algún otro personaje que cambió según el país?
Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y no te olvides de suscribirte para más contenidos como este. Gracias por vernos.